Todos usamos dinero en nuestra vida diaria, pero nadie nos enseñó cómo administrarlo. Esto es Billetera Saludable, el podcast que te ayuda a tomar buenas decisiones financieras. ¡Bienvenido! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión del podcast Billetera Saludable, el podcast que te ayuda a tomar buenas decisiones financieras. Este es el episodio 4 de la nueva temporada. Mi nombre es Pepe Sarabia y es para mí, por supuesto, un gusto poder saludarte nuevamente en esta emisión, en donde sea que nos estás escuchando. Recuerda que estamos en varias plataformas, en el canal de YouTube, también por Spotify, por Amazon Music, en Facebook, en Instagram. Bueno, tenemos varias plataformas y por supuesto, como siempre, te invito a que te pongas en contacto conmigo, a que podamos platicar e interactuar acerca de los temas que vayamos hablando en este podcast, donde el objetivo es entregarte información de valor para que tú mismo la puedas procesar, puedas generar tu propio criterio y entonces tomes mejores decisiones, principalmente en el tema financiero. Sin embargo, en estos primeros episodios, en esta nueva temporada, pues he decidido compartir contigo algunas de las experiencias de vida que he tenido. Lo mismo con el objetivo de simplemente aportar mi punto de vista, mi experiencia y que puedas tomar tal vez algo de lo que a mí me ha sucedido y cómo lo he resuelto para que puedas aplicar ciertas cosas que a ti te sirvan ya en tu propia vida, en el propio proceso que tú estés viviendo en este momento. Pues bueno, en el episodio anterior nos quedamos platicando acerca de mi experiencia en Alemania, ese año que me tocó vivir, que me tocó pues enfrentarme a diferentes retos, a diferentes situaciones que me hicieron crecer, que me hicieron madurar como estudiante, como profesionista. Pero bueno, después de ese año que se cumplió felizmente, había que regresar a México y seguir con mi vida. ¿Cuál era el siguiente paso dentro de esta fórmula, entre comillas, digámoslo, esta fórmula del éxito que a mí me habían enseñado? Ya había ido a la escuela, ya había sacado buenas calificaciones, ya había terminado de estudiar una carrera, incluso con una estancia en el extranjero, y ahora el siguiente paso en la fórmula del éxito que a mí me habían enseñado era conseguir un buen trabajo, conseguir un trabajo estable, un trabajo que tuviera un buen sueldo, que tuviera que ver con lo que yo había estudiado en la universidad, por supuesto, sino qué caso habría tenido haberme titulado como ingeniero industrial si no lo ejercía. Entonces, pues había que buscar un trabajo, ¿verdad?, de ingeniero industrial en una buena empresa, en la mejor empresa posible, para tener buen sueldo, para tener prestaciones, para poder ahorrar, etcétera, etcétera. Bueno, pues llegó el año 2007 y entonces a mi regreso de Alemania, pues empecé. La verdad es que los primeros días, las primeras semanas, un poco tranquilo, un poco relajado, adaptándome nuevamente a la dinámica, volver a ver a mis amigos, volver a ver a mi familia y demás. Y la verdad es que, siendo sinceros, pues bueno, después de haber terminado la carrera y con una estancia en Alemania, pues de alguna forma creo que tenía un currículum, llamémoslo así, a pesar de solamente ser un recién egresado, no tener una experiencia laboral como tal, pero sí traía cierta preparación que, bueno, uno podía decir, puede ser un candidato atractivo para algunas empresas, sobre todo en la región donde yo vivo, que hay una empresa automotriz alemana muy importante. Sí, la planta que produjo el Bochito, la planta que produce todos estos modelos alemanes que seguramente ya identificaste. Bueno, pues yo simplemente sí tenía en mi cabeza trabajar en esta empresa, pero como te digo, los primeros días de mi regreso de Alemania, pues estaba yo más arreglando los papeles, ver qué onda con la titulación, para presentar el examen y todo esto. Resulta que un buen día llegué a la escuela, llegué a la universidad, ni siquiera me arreglé, vamos, yo simplemente iba ya como un egresado para hacer las revisiones de mi proyecto con
con los sinodales para el examen profesional y pues andaba nada más por ahí deambuleando, me encontré a algunos amigos, iba yo ahí nada más vestido de pants, así con mis tenis, una playera cualquiera. Y mientras estaba yo en el edificio, en el edificio con otros compañeros, vi que algunos estaban muy bien arreglados. Unos iban con traje, unos iban con su camisa, corbata, bien peinados y algunas chicas también arregladas y todo esto. Y llamó la atención porque además eran muchos de ellos compañeros de mi generación. Se me hizo raro porque normalmente te arreglas así para presentar algo en alguna clase, pero ya ninguno de los que veía estaban en clases, ya todos estaban o terminando o preparando también sus exámenes profesionales. Y se me hizo un poco curioso ver a demasiadas personas, demasiados compañeros así de arreglados. Total que fui con uno de mis sinodales, vimos algunas revisiones ahí de mi proyecto, lo que tenía que entregar, y empiezo a preguntar con mis compañeros, ¿qué pasa? ¿Por qué están todos tan arreglados? Pues resulta que ese día, ahí en la universidad, se estaba llevando a cabo un proceso de selección para poder participar en un programa que se llama Programa de Trainees. Hay algunas empresas, sobre todo las más grandes, que generan ciertos programas como de inducción y entrenamiento con el objetivo de captar recién egresados o nuevos elementos, llevarlos a su empresa, formarlos de acuerdo al valor de esa empresa, como capacitarlos y demás, encaminándolos hacia un puesto de trabajo específico. Entonces, en Volkswagen también existía este programa de trainees. Yo ni siquiera sabía que esto existía, simplemente me di cuenta, mis compañeros dijeron, lo que pasa es que hoy están aquí los de Volkswagen para hacer el proceso y poder inscribirse y hacer exámenes, vinieron a hacer pruebas, los de recursos humanos y tal. Y pues al final sí me llamó la atención, y dije, órale, qué padre, ¿y dónde están o cómo? No, pues están en tal edificio ahí. Pues ya fui, me acerqué, te digo, yo la verdad no estaba preparado, yo iba así nada más vestido con mi pants y mis tenis. Llegué, pregunté, oigan, aquí está lo del programa de trainees, ¿sí? ¿Te quieres apuntar? Sí, cómo no, pues pásale. Ya sabes, los exámenes típicos de recursos humanos, el cuestionario, las preguntas, los exámenes psicométricos, que pinta una persona y tal, todo esto que pasa mucho en los procesos de selección. Y ya, no hubo mayor entrevista, no hubo mayor proceso y ya, hasta ahí quedó. Total que después de unos días recibo pues una llamada de recursos humanos, ahora sí para hacer la entrevista ya en la planta, ahora sí ya me arreglé, ya fui bien vestido y todo. Me preguntaron sobre el idioma, si ya tenía conocimientos de alemán, dije que sí, me hicieron un examen de alemán, una parte de la entrevista también en alemán, una parte en inglés, una parte en español, y ya sabes, todos estos procesos de reclutamiento y selección que hacen las grandes empresas. Y pues fui pasando los filtros. Ya el siguiente filtro ya fue presentar algo que le llaman Assessment Center. Si tú, amigo de recursos humanos, que te dedicas a recursos humanos, me estás escuchando, discúlpame si es que utilizo mal alguno de tus términos, pero yo nada más así sabía que se conocía, un assessment. ¿Qué es esto? Pues que nos reunieron a todos los posibles candidatos para el programa de trainees en una locación específica, fue en un hotel de la ciudad. Allí en sus salones nos hicieron 2 días de pruebas, más exámenes, más entrevistas, ahora ya platicando con personas y directivos, gerentes que ya estaban relacionados a las áreas que querían tener trainees, que querían tener estos nuevos elementos dentro de sus áreas. Conocerlos, hacer una presentación, presentar un pequeño proyecto de un día para otro y después como diferentes, llamémoslo, diferentes escenarios de prueba. Me acuerdo que había uno en el cual uno entraba al salón o yo entraba al salón, había ahí 4 personas, me imagino 4 gerentes o directivos observando, y del otro lado una persona sentada que simulaba ser un trabajador de la planta, y entonces mi labor era negociar con él, convencerlo de cierta cosa, tal. Ese era un escenario. Luego había otro donde nos ponían a trabajar en equipo, nos juntaron a 4 o 5 ahí para trabajar y teníamos que desarrollar cierto proyecto. Entonces, pues de alguna forma, pues sí le vas como
como buscando obviamente mostrar tus aptitudes, mostrar habilidades, mostrar liderazgo y tal, pues o sea, al final estás en un proceso de selección buscando obtener un puesto en una empresa pues importante. Así fue el proceso de selección y junto con otros, me parece otros 15, 16 compañeros, fui seleccionado dentro de este grupo de trainees ahí por el 2008. Y bueno, este grupo pues nos empezaron a capacitar, nos dieron pues un montón de capacitación en muchos aspectos, siguieron reforzando el idioma alemán, algunos de nosotros nos dieron cursos un poco más avanzados, los que no sabían nada les enseñaron desde cero y así. Y a mí el área que me tocó, no sé si me tocó, pero el área que me jaló, digámoslo así, es un área que se llama, bueno, cuando me la dijeron es PQ35. PQ35 es el nombre de una plataforma en la industria automotriz, se le pone diferentes claves a las plataformas, es decir, al piso que lleva como base un modelo de un auto, y a mí me tocó el PQ35. En aquellas épocas se fabricaba en Volkswagen de México el modelo Bora o Jetta o Vento, depende del país. Era Bora aquí en México, Jetta en Europa, Vento en Argentina. En su versión limousine, en su versión variant, y es en esa línea de producción. Se hacían otros modelos en la planta, pero a mí me tocó trabajar en esa línea de producción, desarrollando en este año de capacitación un proyecto de reducción de gastos generales, los costos SGK, los Sachgemeinkosten. Básicamente, mi chamba en ese año dentro del área era, obviamente, además de aprender cómo funcionaba el área, pues reducir los gastos en consumibles, en, por ejemplo, guantes de protección, en gafas de protección, en todo esto, desarrollar estrategias ahí para poder ahorrar. Generamos ahí unos ahorros interesantes para la empresa, terminando este año de capacitación y demás. Ahora sí, cada uno de los trainees ya se iba a integrar a su área como tal, ya contratado, ahora sí, con un contrato de planta bien establecido y todo muy bien, agarrando ya un puesto. El puesto que a mí se me asignó, o al puesto al cual a mí me fueron preparando, fue para ser coordinador de producción en el área de construcción de carrocerías. Específicamente la línea que producía los costados para el modelo que te decía anteriormente, para el Bora Limousine y para el Bora Variant. Puros temas de soldadura. Yo jamás había visto soldadura en la universidad, no tenía ni idea, pero bueno, este año en el programa de trainees me sirvió para aprender diferentes tipos de soldadura, un poco de cómo funciona el funcionamiento de la tecnología. Además, en esa planta y en ese modelo se utilizaba particularmente bastante soldadura láser, lo cual, pues además del desconocimiento que yo tenía del tema, pues el ya estar ahí con los trabajadores, con el equipo y demás. Bueno, yo llegué básicamente, o el objetivo de jalar un puesto, de una persona para ese puesto, era para poder sustituir la jubilación de otro coordinador que ya se estaba a punto de retirar. Un hombre, de hecho, con mucha experiencia, que son o eran de esas personas a la antigua, de esos que se formaron dentro de. Fue un hombre que entró como técnico trabajador cuando se fabricaba el bochito, así que es un auto que casi se armaba de forma artesanal, muy manual su proceso era, y que fue aprendiendo, que fue escalando hasta convertirse en uno de los coordinadores de producción más respetados y temidos, no solamente por los trabajadores, sino también por compañeros y gerentes. Un hombre muy duro, muy a la antigua, de esos liderazgos clásicos de antes, del estilo capataz, de groserías, de mandar a mentadas de mamá a los trabajadores y de si te gusta bien y si no, pues ya te imaginarás las palabras que se usaban. Un liderazgo, como te decía, muy de los viejos, pues, de hacer las cosas de manera dura. Y pues yo me iba a quedar con su grupo de trabajadores. Grupo que eran alrededor de 50 trabajadores sindicalizados
Y pues la línea de producción que te digo tenía un montón de robots ahí de diferentes estilos, con tecnologías que yo desconocía en ese momento. Y bueno, estuve bajo su tutela y entrenamiento de este coordinador experimentado un par de meses antes que él ya se jubilara completamente y se retirara ya del trabajo, ya por fin se iba a descansar. Y mientras platicábamos y mientras me enseñaba pues los trucos y las formas de dirigir sus recomendaciones, sus consejos, un buen día me platicó acerca de una inversión a la cual él le había entrado y me invitó. Una inversión supuestamente inmobiliaria. Si vives y conoces la región del centro del país, a lo mejor te va a sonar el nombre. Se llamaba Comsbra, la empresa. Yo también le entré y también me defraudaron, igual que a él. Aquí la diferencia es que este señor había metido en este fraude, pues todo el dinero de su jubilación, todo el dinero que le habían dado al liquidarlo, al jubilarse, al pensionarse, todo el dinero de retiro, lo metió ahí en este supuesto esquema de inversión que terminó siendo un fraude. Así que de repente, imagínate esto, de haberse formado como trabajador allí en la planta, de haber sufrido los turnos, de entregarse en cuerpo y alma al trabajo y llegar a la edad, finalmente a la edad de pensión, de jubilarse, de recibir su dinero y haberlo perdido todo, se quedó de repente sin trabajo y sin dinero. Afortunadamente con la pensión. Afortunadamente, obviamente por su edad todavía se logró pensionar bajo la ley 73, donde pues tiene una pensión asegurada mes con mes. Pero aún así, imagínate haber perdido toda esa cantidad de dinero por falta de educación financiera, básicamente. Yo también caí, te digo, a mí me invitó, yo también metí dinero ahí y también perdí dinero, pero al menos yo apenas estaba empezando. Yo era un recién egresado, estaba empezando en el trabajo y obviamente nunca es agradable perder dinero, nunca es agradable que te estafen, pero al menos pues apenas estaba iniciando mi camino. Pero él, imagínate. Bueno, ya más adelante esta situación y este caso terminaría siendo uno también de los factores y de los motivantes por los cuales después me dedicaría a esto de difundir educación financiera, de hablar acerca del dinero y de hablar acerca de cosas básicas del ahorro, de la protección, del dinero, de la inversión, pues porque al final sí es un problema grave el hecho que las personas no conozcamos cómo funciona el sistema financiero, cómo utilizar correctamente el dinero, incluso cómo distinguir un esquema fraudulento. Y mucha gente, así como mi colega, perdió tanto dinero por no saber identificar un fraude, pues muchas personas caen en ese tipo de situaciones todo el tiempo. Y me parece que no es justo que unos pillos, unos ladrones simplemente se queden con el dinero de otras personas porque esas otras personas desconocen información importante y bueno, lo que hago pues es un esfuerzo para poder brindar este tipo de información. Pero bueno, regresando a la línea temporal, ya platicaremos en otros espacios acerca de cómo identificar esquemas fraudulentos y demás. Pues sí, llegó el momento donde al final mi colega ya se retiró y me quedé ahora sí con el puesto yo solo. Ahora sí, las responsabilidades de coordinador de producción estaban completamente sobre mis hombros. ¿Eso qué significaba? Bueno, pues que de repente yo ya era responsable del volumen de producción, también de la calidad de esa producción. No se trata nada más de fabricar carrocerías y que sean porquerías, sino de producirlas y producirlas bien. La meta en aquel entonces era de 1,250 carrocerías diarias. Imagínate cuántos coches se producen en la industria automotriz. Bueno, es impresionante. Había que responder por la calidad del producto, por las fallas técnicas que sucedieran, por las fallas humanas también. Si algún trabajador de mi tramo de control cometía un error, bueno, pues el responsable, obviamente, el coordinador de producción. Yo era el responsable. También dentro de mis tareas, de mi responsabilidad, se encontraba administrar el personal.
ver quién llegó, quién no llegó, administrar sus pagos, los tiempos extra, asignar el tiempo extra, pagar el tiempo extra, controlar sus tiempos, evaluar el desempeño de cada uno de ellos, negociar con la representación sindical. Yo no era sindicalizado, yo ya era, se le llama trabajador de confianza en la Ley Federal del Trabajo, es decir, las personas que son de alguna manera ya parte de la empresa, que es la empresa quien paga nuestra nómina. Muy diferente a los trabajadores sindicalizados, que en el caso de Volkswagen son todos los trabajadores técnicos, todos aquellos que hacen alguna labor técnica dentro de las líneas de producción son trabajadores sindicalizados que obviamente tienen una representación sindical que aboga por sus derechos, que los defiende y demás. Entonces, yo como coordinador de producción, como primer responsable de la empresa en la línea de producción, pues me toca negociar directamente con los delegados sindicales. Hacer optimizaciones en los procesos, hay que entregar mejoras en los procesos, ahorrar dinero, ahorrar tiempo, hacer más eficientes los procesos productivos, responder a los clientes internos de los siguientes procesos. Si había un problema en el área de pintura y ese problema venía de mi tramo de control, había que atender a ese cliente, dar una solución. No se diga más adelante en el proceso, hacia el montaje, hacia todos los demás procesos, si había alguna falla que tenía que ver con mi tramo de control, yo tenía que responder por él, ir, dar la cara, visitar a mi colega del proceso siguiente, dar una alternativa de solución, encontrar la causa de las fallas. Todo eso era parte de la responsabilidad del coordinador de producción. Y me parece que hasta el día de hoy la industria automotriz sigue funcionando de manera muy similar. Obviamente, la industria automotriz, seguramente tú lo sabes, nunca descansa. Son turnos de todo el día y toda la noche. Una planta armadora está produciendo vehículos. Así que para poder mantener una planta trabajando las 24 horas, pues hay que tener 3 turnos de producción diferentes. En el caso de Volkswagen son 3 turnos, el primero de 6 de la mañana a 3 de la tarde, el segundo de 3 a 11:30 de la noche y el tercer turno que va de 11:30 de la noche a 6 de la mañana del siguiente día. Así que hay grupos de trabajo y nos vamos rolando los turnos. 4 semanas me tocaba trabajar en el primero, las siguientes 4 semanas al tercer turno y las siguientes 4 semanas al segundo turno y así y otra vez después al primero y así sucesivamente va uno rolando los turnos. Ese era pues el horario que a mí me tocaba cubrir. Sin embargo, como personal de confianza y como te dije hace un momento, no hay un pago como tal de horas extra. Sí hay una prima y pago un poquito adicional, pero no igual a los pagos de horas extra, por ejemplo, que tienen los técnicos, que desde la primera hora extra se paga el doble y que cuando es en un día festivo o domingo se pagan incluso al triple, o cuando excedes cierto número de horas extras, ya cualquier hora extra adicional se paga triple. Eso es para un sindicalizado, pero para los empleados de confianza como los coordinadores de producción, eso no aplica. Pues bueno, yo estaba prácticamente recién egresado de la universidad. Tuve mi año de preparación en el programa de trainees, hice mi proyecto de reducción de gastos, 2 meses ahí de que mi otro colega me entregó el grupo. Yo estaba muy fresco, yo con ideas nuevas, frescas, tratando de aplicar según yo lo que había aprendido en la universidad. Pero poco a poco, la selva de la producción me fue absorbiendo. Y conforme pasaron los meses, mi salud física y mental comenzaba a dañarse. De repente, un resfriado muy fuerte. Antes no me daban las gripas así hasta que empecé a trabajar en la planta. Y pues la razón principal, pues inhalar humos de soldadura, las jornadas de trabajo agotadoras, no hay descansos de fin de semana, sobre todo cuando eres el nuevo, cuando eres el más
nuevo, el más joven entre el grupo de coordinadores, pues básicamente te toca pagar derecho de piso, es decir, pues te toca hacer toda la chamba que los demás no quieren hacer. Así que no había fines de semana, no había días festivos para mí, no existían. Me tocaba cubrir descansos, me tocaba cubrir vacaciones de otros colegas. Si había una labor de mantenimiento, a mí me asignaban para estar ahí presente. Y bueno, ni se diga el tema de las bromas, apodos, novatadas de los compañeros, que creo que eso es bastante normal, ¿no? En todo trabajo, en todo grupo social, ese tipo de situaciones pues también pasa, ¿no? Y también, por supuesto, las chamacadas que me llevaba con la representación sindical, porque así como mis colegas coordinadores me tomaban a mí como el más novato, el más experto, pues también la representación sindical sabía claramente quiénes eran los coordinadores más nuevos y a quienes pues sí podía por ahí engañarles, sacarles algo o simplemente asustarnos, o me asustaban, ¿no? Es que no, te vamos a parar la línea y este compañero no va a ir y le tienes que dar un permiso y le tienes que pagar así y todo eso. Bueno, pues es parte del proceso, es parte de la novatada, aprender sobre la marcha, aprender a los golpes y muchas otras cosas para las cuales la verdad es que la universidad no te prepara. Es imposible que sentado en un aula de la universidad te puedan preparar. Tal vez algún maestro te llegue a platicar de estas cosas, pero no hay como vivirlo en carne propia para realmente experimentar lo que significa trabajar en una línea de producción. Pero bueno, yo lo soportaba o intentaba soportarlo porque pues así era la vida y no había de otra. Eso es lo que yo pensaba. Además, para eso había estudiado, para trabajar. Estaba además en la mejor empresa donde se podía trabajar. Al salir de la planta yo presumía mi chamarra con los logotipos ahí bordados de Volkswagen, mi auto nuevo, el estatus social que me daba entre mis compañeros decir que yo trabajaba en la planta, presumir, ¿no?, mi puesto en las muy esporádicas reuniones que llegaba a tener con mis amigos. Y sí, era ego, era presunción, era, pues sí, este estatus que te daba decir que trabajaba en Volkswagen, aunque pues sí me llevaba unas buenas friegas en ese empleo, ¿no? Ante los demás tenía una vida perfecta. Pero la realidad es que yo me estaba desmoronando por dentro. No me daba cuenta. Simplemente yo creo que abogaba a mi juventud, a la edad que tenía, a la energía para ir a trabajar y a este pensamiento de que pues al final a eso venimos, ¿no? A estudiar, trabajar y que si yo no trabajaba pues era como defraudar a mi mamá o defraudar a mi familia o el qué van a decir, ¿no? Si no trabajo. Entonces tenía un buen trabajo, tenía el trabajo que muchos otros ingenieros, muchas otras personas desearían tener. Y así me la pasé casi 3 años, poco más de 3 años. Y llegó un punto donde yo no trabajaba para vivir, yo vivía para trabajar. Toda mi energía, todo mi tiempo era para la planta, incluso fuera del turno. Mi cabeza realmente estaba pensando en a ver qué nuevos problemas me iba a encontrar al día siguiente, a ver qué falla había, a ver qué bronca le salió a mi turno, ¿no? Al siguiente turno cuando yo ya me había ido y a ver cuántos reportes tenía, ver pasar a los gerentes, ver pasar a los líderes, acercarse a su área, era miedo de a ver ahora qué me van a reclamar, ahora en qué la regamos. Me preocupaba incluso saber a ver qué trabajador iba a faltar, a ver si íbamos a estar completos, si alguno no se había accidentado, porque todo eso al final pues eran problemas que yo tenía que resolver. Si a un trabajador se le había ocurrido el día anterior tragarse unos tacos en la calle y se enfermó del estómago y por eso se fue al Seguro Social y le dieron un día de incapacidad, pues ya no llegó a trabajar. Y entonces
a ver cómo carambas le hacíamos para sacar la misma producción con un trabajador menos o con 2 trabajadores menos, o ya se cortó la mano al servicio médico y ya obviamente ya no termina el turno, pero hay que seguir trabajando al mismo ritmo y si tenemos una falla de calidad, no, o sea, de verdad se vuelven de repente turnos tremendamente estresantes por el nivel de responsabilidad que cae sobre los hombros de una sola persona. Pero ahí estaba, ¿no? Y además me acuerdo muy bien, el primer turno era especialmente estresante porque todo el mundo está. Ahí están los directores, están todos los líderes operativos, están los gerentes, todo el mundo está ahí al pendiente y parece que hasta pareciera que los equipos fallan más en el primer turno, quién sabe por qué. En el segundo turno es un poquito menos estresante, ¿no? Porque ya a la mitad del turno están todos, pero como a las 5 o 6 ya se empiezan a ir, al menos ya a la noche ya te dejan un poco tranquilo. Y en el tercer turno suele ser un poco más tranquilo, ¿no? Son menos horas de trabajo, hasta los equipos fallan menos, pero las desveladas pues también son tremendas. Y me acuerdo muy bien que hubo un turno, estábamos en un segundo turno, una pequeña anécdota ahí con uno de mis jefes. Estábamos en un segundo turno y de repente hubo una falla en mi tramo de control, una falla de equipo, la línea de producción se detuvo. Entonces ya hubo que traer a los de mantenimiento y ahí estaban parados y no quedaba la falla. Y conforme pasa el tiempo, pues se van enterando más personas. Una falla de 5 minutos la resuelves ahí, listo, ¿no? Entre el coordinador de mantenimiento, el coordinador de producción y ya queda. Una falla de 15 minutos ya empieza a llamar la atención, ya 20 minutos, media hora, ya empieza a ser algo grave. Ni se diga que lleguemos a 40, 45 minutos de paro en una línea porque ya se enteraron todos los líderes y todos los gerentes y ya saben. Y entonces, ¿quién es el coordinador responsable? José Luis, pues hay que estar reportando. Entonces, un día hubo una de estas fallas complicadas que se extendieron en el tiempo y se cruzó con el horario de comida. ¿Sale? Se empalmaron. Entonces llegó el horario de comida y como seguía la falla, no fui a comer. Me quedé ahí, aunque yo no hacía nada, yo no metía las manos, pero como responsable tenía que estar ahí al pendiente de la evolución de la falla para poder pues tomar medidas en cuanto eso quedara, mover a la gente para empezar a trabajar, reportar a superiores y demás. Bueno, tenía que estar al pendiente. Entonces ahí me quedé y seguía avanzando el tiempo y se acerca de repente uno de mis líderes de proceso, se acerca y ¿cómo va? No, pues ahí vamos. Y le digo, ni he comido. Me dice, ¿por qué? Digo, pues es que está la falla, tengo que estar acá. Y me llamó la atención. Me dijo, ¿y por qué carambas no vas a comer? Vete a comer en este momento. Y me hizo reflexionar, porque me dice, oye, ¿tú crees que el gerente, nuestros superiores, no comen? O sea, ¿crees que ellos por esta falla detienen sus vidas o no han comido? Dije, pues no sé. Dice, pues no, obviamente estás como responsable, saben que aquí hay un líder, saben que hay un coordinador, se van a comer, están al pendiente, pero se van a comer y después van revisando qué onda. Tú también tienes gente a tu cargo, vete a comer, deja al facilitador al pendiente y vete a comer. No puedes no comer por una falla y después ¿qué? Después no vas a dormir o qué vas a hacer. Sí me llamó fuertemente la atención en el sentido de que hay que poner un límite. Obviamente hay que ser responsable en el trabajo y tienes ciertas cosas que debes de cumplir, pero tiene que haber un límite donde tampoco puedes dejar completamente tu vida en un trabajo. Y yo lo estaba haciendo. Y esa reflexión sí me ayudó bastante porque a partir de esa vivencia, ya mi hora de comida se volvió sagrada. Sí, con cierta prisa podía ser o la movía, pero a partir de ese momento no volvió a haber un día en el que yo dejara de comer por atender un problema del trabajo, por atender una falla. Y después me di cuenta que mis jefes lo entendían. O sea, yo simplemente decía, hay una falla, voy a dejar a fulano como responsable mientras voy a comer. Y mi jefe lo entendía, pero como yo era muy obsesivo,
muy ahí perfeccionista con el trabajo y estar ahí pegado para que no se me pasara un solo detalle, pues realmente estaba yo cayendo claramente en un error que me afectaba. Y bueno, por otra parte también el manejo del personal fue todo un desafío. Ahí descubrí también algunas cosas interesantes. Después en el rollo financiero también una de mis responsabilidades eran los pagos de los trabajadores. Entonces cada semana, ellos cobran cada semana llegaban sus recibos de pago físicamente impresos, llegaban a mi oficina, todos, y después pues nuestra labor era repartirlos. Entonces al revisar que estuvieran completos, ahí empecé a darme cuenta que algunos tenían como sueldo $1. O sea, cobraban $1 a la semana de sueldo. Y eso me llamó muchísimo la atención. Que ¿cómo es posible que cobren $1? ¿Por qué fulano cobra $1? Ya cuando empecé a revisar allá a detalle su información, no, bueno, pues cobraban $1 porque no podrían cobrar menos. Muchos de ellos tenían 1 o 2 pensiones alimenticias. ¿Qué es esto? Que además de tener a su esposa, pues tenían hijos con otra mujer. Y entonces la ley protege mucho a las concubinas y a los hijos, ¿no? Entonces hay muchas mujeres, ¿no?, que ante esta situación demandan al hombre exigiendo el pago para la manutención de sus hijos, de sus hijas, aunque no sean de su matrimonio. Entonces había varios trabajadores que estaban así, demandados por sus amantes, digámoslo así, y pues tenían que estar pagando una pensión alimenticia para mantener a sus hijos de su segunda o de su tercera mujer. Y se los descontaban directamente de su nómina, así que ni siquiera llegaba el dinero a su cuenta, lo descontaban para la pensión alimenticia. Y algunos tenían un montón de créditos, debían. Los trabajadores sindicalizados tienen acceso a una caja de ahorro donde pueden pedir dinero prestado a su sindicato. Entonces, igual, piden dinero prestado, pero se los descuentan vía nómina. Así que ahí venían descuentos y demás. Total que entre todo esto, pues había gente que se acababa completamente su sueldo y terminaba cobrando $1 a la semana. Entonces eso llamó muchísimo la atención. Y de alguna forma me pareció hasta cierto punto lógico porque dices, bueno, la mayoría de la gente que trabaja como sindicalizado, como técnico en una fábrica, pues como obrero, pues normalmente no tiene mucha preparación académica. Normalmente es gente que tiene pocos estudios y pues se mete a trabajar. Dices, bueno, pues igual, ¿no? No hay mucha preparación y pues por eso no se administran, no manejan bien. Pero después, ya con el paso del tiempo, y me empecé a relacionar con otros colegas coordinadores, ya con líderes de proceso, con líderes operativos, con algunos gerentes, pues no, pues resulta que ellos estaban igual. Resulta que también debían un montón de lana, también andaban bien estresados por andar cobrando, por cobrar la nómina, también estaban endeudados aquí, le entraban a las tandas allá y todo, pero la diferencia nada más era que los trabajadores técnicos, muchos de ellos estaban endeudados por haber comprado una tele a meses, mientras el gerente estaba endeudado por haber pagado el viaje a Disneylandia o el viaje a Europa para la fiesta de 15 años de su hija, pero los dos estaban igual de ahogados en deudas. Y ahí es donde empecé a vislumbrar que el tema del manejo del dinero no está necesariamente relacionado con el nivel de estudios académico que una persona puede tener. Puede haber personas con maestrías y doctorados que tengan sus finanzas personales hechas un desastre. Y también puede haber una persona sin estudios y que vive tranquilamente de sus rentas. Entonces, ahí me di cuenta que el rollo del buen manejo del dinero no tiene que ver con cuánto estudiaste o con cuántos títulos tienes y cuántos diplomas hayas cursado, sino con inteligencia financiera, educación financiera, que no nos la enseña ninguna escuela tradicional. No hay una escuela donde te enseñen cómo ahorrar, cómo invertir, cómo utilizar el dinero, cómo aprovecharlo correctamente. Nadie, nunca nos enseñan eso en la escuela. De ahí que observé más adelante esa necesidad o esa área de oportunidad
en donde, bueno, ya fundé mi negocio, el canal y todo lo que tú ya conoces y de lo que hablaremos más adelante. Pues trabajar también con la gente implicó, como te decía hace rato, la representación sindical, aprender a negociar con ellos, definir un estilo de liderazgo. Y pues yo desarrollé uno que se enfocaba principalmente en poder adecuarse a la persona. Si estás tú trabajando en algún puesto donde tienes gente a tu cargo, te voy a recomendar un libro que se llama El Dirigente, escrito por Ángel Díaz Mérigo. Es un libro muy fácil de leer porque aparte está con dibujitos, en donde el mensaje es que tienes que adecuar tu estilo de liderazgo según a las personas con las que trabajas. Cuando estuve bajo la tutela de mi colega anterior, el que te digo que se hizo a la vieja usanza, él tenía un estilo directo de mandar, ordenar, totalmente de capataz. Y le funcionaba. Hay gente, desafortunadamente hay gente que así funciona y que cuando aparece un líder más flexible o con una capacidad de comunicación un poco más abierta, en lugar de aumentar su desempeño lo disminuye. Entonces, el arte de los líderes, en mi punto de vista, en áreas productivas, en líneas de producción como lo es la automotriz, está en saber identificar cómo dar indicaciones a las personas, a quienes hay que tratarlos de forma suave y a quienes van a entender a estilo capataz y así les gusta, así están acostumbrados y así dan su mejor rendimiento. Pues así fui desarrollando un poco mi estilo de dirección. De tal forma que para el año 2009 llegaron los preparativos ya, los trabajos para la fabricación de un nuevo modelo, el Jetta Bicentenario, el Jetta A6. Y me tocó ser uno de los coordinadores que arrancara la producción en serie para este modelo. Poco a poco ya me iba haciendo ahora sí de un nombre, de un lugar entre los mejores coordinadores, pero vino un cambio en la gerencia. Y el nuevo gerente era un hombre muy duro, famoso entre los gerentes por sus métodos complicados de la vieja escuela. Y lo comprobé en carne propia. Desde que llegó como gerente, lo primero que hizo fue implementar juntas cada 2 horas, juntas, cada 2 horas para ver cómo iba la producción. Este gerente vino de un área diferente, en donde se tenía la creencia de que la gente de la construcción de carrocerías era muy lenta o no trabajábamos, que éramos los malos del proceso. Entonces él llegó con esa idea y empezó primero a poner juntas cada 2 horas para ver cómo va la producción. A ver, fulano, ¿por qué no logramos tantas carrocerías? ¿Qué fallas tuvimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué estamos mejorando? Tal. Llegó con un estilo totalmente, no sé cómo llamarlo, muy involucrado, muy al pendiente. Sentía su respiración en la espalda a cada momento. Después puso una junta todos los días a las 6:30 de la mañana, donde se tenían que reunir todos los coordinadores del tercer turno y todos los coordinadores del primer turno, básicamente a escuchar cómo nos regañaba. Pobre del que hubiera tenido una falla en la noche, hubiera tenido un problemita en esa semana, porque le iba como en feria en esa junta. Era una junta en donde básicamente exhibía o la forma en la que él lo hacía era de exhibirte, de demostrar lo bruto que eras, lo malo que eras, lo inútil que te comportabas y cómo las medidas que habías hecho no servían para nada y lo inepto de tu labor. No importaba lo que hicieras, siempre terminaba siendo tu culpa. Entonces, esa junta de las 6:30 era de verdad catastrófica para aquel coordinador que hubiera tenido un suceso. Y desde mi punto de vista, pues errores siempre van a existir dentro de una línea de producción. Hay muchas variables que no se pueden controlar, desde la maquinaria, los ensambles, los insumos, la gente. No hay un proceso de fabricación perfecto, al menos todavía no lo he conocido, que tenga 0 fallas. Se busca eso, pero no hay uno que lo tenga. Entonces, pero él llegó contigo con un estilo de mandar, de todos están mal
y todo en esta área no sirve y hay que arreglarlo y se arregla a través de exigir, a través de gritar, a través de mandar, a través de señalar los errores, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ahora cuando me tocaba en el tercer turno, que era el que me gustaba más o menos porque estaba más tranquilo, pues terminaba asistiendo a esta junta, a fuerza me tenía que quedar a esa junta, aunque yo no tuviera ningún tema, pero yo me tenía que quedar, había que estar presente en la junta de las 6:30, terminar saliendo 7:30 de la mañana, a las 8, imagínate, después de la desvelada, y en una de esas tantas juntas, uno de esos tantas mañanas, después de una junta, sí viví un evento complicado. Salimos como a las 8 de la mañana, ya con el cansancio de varios días de estar trabajando, y el traslado que yo hacía de la planta hacia mi casa, bueno, yo tomaba una avenida que no tiene semáforos, estas avenidas anchas, grandes, donde van 3, 4 carriles y pues vas avanzando sin semáforos hasta que vas saliendo a las laterales conforme sea necesario. Bueno, salgo de la planta, me subo a mi auto, empiezo a manejar y en ese camino me empieza a dar mucho sueño, muchísimo sueño. Me empiezo a sentir cómo se me pesan los ojos y sin darme cuenta empiezo a quedarme dormido, empiezo a cabecear, empiezo a sentirme muy cansado. Le subí el volumen a la música, abrí las ventanas para que me entrara el aire frío, pero ni así. Y de repente cerré los ojos y me quedé ligeramente dormido al volante. Cuando desperté y reaccioné, pues obviamente te quedas dormido, no sé si alguna vez te ha pasado, la sensación es horrible cuando despiertas. Porque cuando me desperté lo primero que vi era la barra de contención ya prácticamente junto al auto. Alcancé a despertar y a volantear y regresar a mi carril con una sensación de susto y de miedo que cada que la recuerdo es complicado, es difícil. No sé si alguna vez tú que me estás escuchando te ha sucedido. La verdad es que la sensación es muy, muy complicada. Da mucho miedo sentir que te hayas quedado dormido y si no hubieras despertado en ese momento, ¿qué hubiera pasado? Chocas, te volteas, te llevas a alguien, te matas y todo se termina en unos segundos. Fue una situación que me hizo reflexionar y que me hizo pensar seriamente en qué carambas estaba haciendo con mi vida. Si valía la pena tanto trabajo y tanto esfuerzo por unos billetes, por ganar un buen sueldo y por poder presumir mi chamarra de Volkswagen, ¿no? Mi auto nuevo. Sí fue un golpe, pero cuesta trabajo hacer ese tipo de cambios. Seguí con la rutina de solo vivir para el trabajo, ¿no? Y era curioso porque entre mejor hacía mi trabajo, entre más me esforzaba, pues más chamba me daban, más responsabilidades me daban, entonces menos vida tenía, ¿no? Entonces, si era mejor en mi trabajo, en lugar de liberarme, pues no, al revés, cada vez tenía más, porque se daban cuenta que era bueno, se daban cuenta que tomaba buenas decisiones, se daban cuenta de que había ahí cierto potencial y entonces me daban más chamba. La que el flojonazo no hacía, me la daban a mí. Y entonces mi vida simplemente pasaba entre trabajar y dormir. Iba a trabajar a la planta y regresaba a dormir a la casa, ¿no? Comer y listo. Una vida totalmente sedentaria en ese sentido. No tenía ya cada vez menos contacto con mi familia, menos contacto con mis amigos. Nunca iba a los cumpleaños, nunca estaba presente en las navidades, nunca estaba presente en las fiestas importantes. Mis primos me hablaban, oye, nos vamos a reunir, tal, nos vemos. Nunca, muy complicado porque siempre me tocaba trabajar. Ganaba muy bien, por supuesto, y sí estrenaba auto cada año. Tuve un Jetta clásico, tuve un Bora, tuve un Beetle, tuve un Gol, tuve un Jetta bicentenario, todos nuevecitos. Pero nada más los usaba para ir del trabajo a la cochera de mi casa y ya. Los devolvía cada año, como decimos en México, banqueteros. O sea, con un kilometraje bajísimo. Estrenaba coche, pero realmente no lo disfrutaba. ¿Cuánto lo podía disfrutar? 20, 30 minutos, la distancia de
de casa a la planta y ya el resto del tiempo parado en el estacionamiento de la planta o parado en la cochera de mi casa. Nada más. Y cierto día, un colega que estaba por jubilarse, otro más, pero con él sí compartimos años de ser compañeros. Me dio un consejo de vida y yo creo que es el consejo de vida más importante que una persona fuera de mi familia me ha dado. Las palabras del señor Luis jamás las voy a olvidar porque significaron un punto de inflexión tremendamente importante que cambiaría completamente mi vida. El buen Luis, igual en un día de trabajo, simplemente estábamos charlando. Le faltaban como 2 semanas para jubilarse, entonces ya nada más estaba asistiendo, pero ya no trabajaba como tal. Y nos encontramos en la oficina que compartíamos y le empecé a hacer como plática, así de, oye, pues qué padre, ¿no? Ya se retira usted, ahora sí a descansar. Y me empezó a decir, pues sí, Sarabia, sí a descansar, pero pues qué carambas voy a hacer. O sea, dice, mira, ya tengo más de 60 años. Mi viejita, ¿no? Su esposa, así le dice cariño. Mi viejita, pues está igual de viejita que yo. ¿Qué vamos a hacer, Sarabia? ¿Nos vamos a viajar ahorita? No, a la playa. ¿A dónde? No, o sea, dice, mira, te voy a decir una cosa. Así habló conmigo. Dice, mira, tú tienes preparación, tú tienes estudios, tú eres ingeniero, sabes inglés, sabes alemán, sabes muchas cosas. La vida aquí en la planta es así. Ya la conoces. Llevas años también, unos pocos, pero llevas años trabajando. Ya viste cómo es. Ya viste que son friegas. Ya viste que es el fin de semana. Ya viste que es la falla, que es el gerente, que esto, que el otro, que tal. Ya viste cómo es la vida aquí en la planta. Así es, así ha sido siempre y así será. Eso tenlo muy claro. Yo llevo aquí metido 40 años y así ha sido siempre. Personas van, personas vienen, pero el sistema de trabajo es así. Ya lo conoces. Tú tienes preparación, Sarabia. Tú piénsale, piénsale qué otra cosa puedes hacer. Mira, yo estuve aquí metido todos estos años. Ahorita quiero hablarle a mis hijos que ya me voy a jubilar, quiero hablarle a mis hijos para verlos. Me mandan a la fregada, Sarabia. Sepa, ellos me reclaman y con justa razón me dicen, papá, yo ahorita para qué te quiero, ya están casados, Sarabia, dice, ya tienen sus hijos, tienen sus mujeres, tienen su familia, tienen su vida, sus ocupaciones, sus negocios, lo que ellos hayan hecho, ya no tienen tiempo para andar platicando con viejitos como yo. Dice, me reclaman, a él sus hijos le reclamaban fuertemente, eso me comentaba. Le decían, es que papá, yo no quería un balón nuevo cuando estaba niño, yo lo que quería era que fuéramos a patear una botella de refresco en la calle. Yo no quería regalos ostentosos en mi cumpleaños, yo quería que estuvieras en mi cumpleaños, que fueras a la escuela, al festival del Día del Padre, del Día de la Madre, la clausura, cuando acabó. Me decía este colega, yo nunca estuve con mis hijos en todo eso. ¿Por qué? Porque estaba aquí en la planta, porque tenía que estar aquí, siempre trabajando, siempre con la producción, ¿sale? Y me recalcaba, tú tienes estudios, tú sabes, estás más joven, piénsale muy bien qué es lo que vas a hacer. Igual decides entrarle aquí con todo, sé consciente de cómo es la chamba aquí. Pero si piensas algo diferente o quieres disfrutar un poco más la vida con tu juventud y con tu pareja, si la tienes o cuando la tengas o la familia que quieras tener, piensa muy bien qué es lo que quieres hacer. Esa fue una charla, no sé cómo llamarla, ya te platiqué, yo nunca tuve una imagen paterna como tal en casa. Yo soy hijo único de madre soltera y mi mamá hizo la función de ambos y estoy, por supuesto, totalmente agradecido con el esfuerzo de ella. Pero al final nunca tuve una imagen masculina, digámoslo así, con quien hablar ciertos temas, pues de forma abierta, ¿no? De forma clara y directa, como lo hizo mi colega Luis en esa ocasión. Y sí me puso a pensar. Ya traía
Ya traía el cansancio que te he platicado, la situación de quedarme dormido al volante, difícil, esto de las juntas en la mañana, ¿no? Para los del tercero, los del primer turno, el ambiente asfixiante, por un lado la presión de producir con calidad, los gerentes, los líderes, y por otro lado también la presión de los trabajadores, que tienes que jalarlos, que tienes que liderarlos, que si no les gusta algo ya se fueron a quejar con el sindicato y demás, presión por todos lados, por todos lados. ¿Para qué? Estas palabras junto con todo eso que ya me estaba pasando en el entorno calaron hondo en mí. Entonces, pues sí, llegó a mi mente el pensamiento de tengo que hacer algo. ¿Tengo que cambiar algo de esta situación o voy a terminar exactamente igual que mi colega Luis? No era un hombre amargado, ¿no? Al menos no lo percibía así, pero sí era un hombre que esa vez que platicó conmigo sentí que se desahogó en ese sentido y estaba arrepentido de haberle entregado toda su vida a una empresa para la cual al final somos un número de control. Y esto no intenta ser una rebelión en contra de las empresas, ni mucho menos. El capitalismo es así. El capitalismo no es bondadoso. El capitalismo se trata de producir y generar. Y si la planta armadora de vehículos necesita fabricar 1250 vehículos de calidad, va a usar los recursos que necesite para lograrlo. El tema es que como seres humanos, al volvernos parte de una línea de producción, nos convertimos en un número de control reemplazable. Yo me puse a pensar, ¿qué hubiera pasado si esa vez que me quedé dormido en el coche no hubiera despertado a tiempo, me hubiera volteado y ahí se hubiera terminado mi vida? ¿Qué hubiera pasado en el trabajo? Bueno, se hubieran sorprendido tal vez, habría sido una noticia ahí para el radio pasillo, ¿no? Los chismes de la zona, mis compañeros, a lo mejor uno que otro hubiera asistido al funeral, tal vez le hubieran pagado o entregado dinero, indemnización a mi mamá como beneficiaria, a lo mejor unas horas de luto, qué mala onda, ¿no? Se nos fue Sarabia, tan bueno, ahí hubieran salido muchas de mis cualidades, pero después hubieran contratado a otra persona. La planta no se iba a detener porque yo faltara. Los coches no iban a dejar de producirse. La línea de producción iba a seguir andando. ¿Qué iban a hacer? Buscar a otra persona y cubrir ese puesto. Esa es la verdad. Esa es la realidad. Se escucha crudo, pero así es. Entonces, desde el otro punto de vista, ¿vale la pena entregarle tu vida a una empresa? Y no te puedo decir ni sí ni no. Es lo que cada persona piense. Pero lo que sí quiero hacer es colocar esa pregunta en tu cabeza y que tú te la respondas y que tú tengas tu propio criterio para responder esa pregunta. ¿Vale la pena entregar toda mi vida o toda la vida a una empresa a cambio de los beneficios que esa empresa da? Porque al final sí hay beneficios. Al final hay un sueldo fijo, hay un sueldo que está garantizado, hay un ingreso estable, con lo cual seguramente pues mantener a tu familia, darle de comer a tus hijos, tener un vehículo, tener ciertas comodidades, salir de vacaciones, si te enfermas poder pagar un médico, poder pagar un hospital. Al final hay beneficios que vienen del empleo. Yo no soy de la corriente que sataniza a los empleados. Ser empleado no está mal, no tiene nada de malo. Simplemente cada persona tenemos realidades diferentes y en ese momento, en mi realidad de ese momento, la respuesta fue: no vale la pena para mí entregarle toda mi vida a una empresa así me esté dando un montón de beneficios, porque además ni estoy disfrutando los beneficios, se me está yendo la vida, se me está yendo mi juventud, mi salud
literalmente mi vida la estoy poniendo en riesgo a cambio de mi sueldo. Debe haber otras formas de generar dinero que no implique regalarle mi vida por completo a una empresa. Y entonces con esa pregunta en mi mente dije, tengo que hacer algo distinto. Tengo que hacer algo diferente, ¿no? ¿Pero qué? Diferente, ¿pero qué hago? Toda mi vida me habían enseñado que el camino para el éxito era estudiar, sacar buenas calificaciones, obtener una carrera y tener un trabajo estable. Ya lo tenía, había hecho todo eso y no era feliz. Al contrario, cada día mi vida era más y más complicada. Sí, dinero en el banco, auto nuevo en la cochera, pero no estaba disfrutando de la vida. El trabajo me perseguía hasta en sueños. Entonces, algo tenía que hacer. Y de eso te voy a platicar en el siguiente episodio. ¿Cómo encontré una alternativa? ¿Qué hice para intentar salir de esa cárcel en la cual ya estaba totalmente atrapado? Atrapado, asfixiado, harto, muy cansado, pero donde había señales muy evidentes que algo tenía que cambiar. Y eso te lo platico, te lo voy a platicar en el próximo episodio. Mi nombre es Pepe Saravia, te invito como siempre a que estemos en contacto en las redes sociales, en el Face, QO Pro Educación Financiera, en YouTube, los comentarios de los videos de YouTube, ya sabes, todo lo respondo, me encanta contestarlos ahí. Si no, también podemos platicar en Twitter, @Pepe_Saravia. Recuerda activar notificaciones, recuerda activar las alertas del podcast para que no te pierdas los episodios que subimos cada semana. Muchísimas gracias por escucharme en esta emisión. Nos vemos en el próximo podcast. Hasta la próxima. Ahora eres más listo con tu dinero. Suscríbete y escucha el próximo episodio de Billetera Saludable, el podcast que te ayuda a tomar buenas decisiones financieras. ¡Hasta la próxima!